Buenas tardes, ¿cómo les va? Le damos la bienvenida a este segundo encuentro de Otras Ciudades es Posible. Esta propuesta semanal que te acompaña el fin de semana desde la reflexión, desde la opinión, desde las experiencias que buscamos compartir de aquellos temas que consideramos son cruciales para transformar Santa Fe. Y esta vez, en el contexto en el que estamos, ¿no?, atravesado por el Mundial de Fútbol, vamos a hablar de deporte, pero vamos a hablar de deporte e inclusión social, con todo aquello que hace a la urgencia social del momento, de cómo se contiene, cómo se educa, cómo se abraza a miles y miles de pibas y pibas de la ciudad de Santa Fe. Y vamos a hablar desde experiencia, de distintas estrategias que se han desarrollado y que se vienen desarrollando, y la verdad que lo hacemos con mucha alegría, charlar con un compañero de nuestra fuerza común, con el cual venimos desarrollando distintas experiencias de este tipo. Le vamos a dar la bienvenida, ya lo saludamos, a Flavio Rojas, un compañero de larga experiencia de laburo territorial, de campo, que es lo que más nos interesa compartir con ustedes. Hola Flavio, ¿cómo andás? Hola Pablo, bien, todo bien. Bien, ahí estábamos charlando antes de arrancar, me decías 7 años de una experiencia que se te venía a la cabeza alrededor de lo que fue toda la experiencia de las juventudes incluidas, el programa del tercer tiempo, cómo el deporte es una estrategia fundamental para prevenir situaciones de violencia e incluir, ¿eh? Sí, de una. Justamente hoy se cumplen 7 años de esa primera final del torneo tercer tiempo que hicimos desde el programa Juventudes Incluidas del Ministerio de Seguridad, una experiencia alucinante. Esto surgió a partir de nuestro trabajo territorial que llevamos adelante con jóvenes en situación de violencia, ¿sí? Nosotros teníamos una especie de reunión, de asamblea con los pibes quincenalmente para ver por dónde conducíamos también el programa, cuál era la opinión de ellos, y bueno, a partir de esa reunión a los pibes les surgió la pregunta de por qué no organizábamos un torneo de fútbol, cosa que para nosotros nos parecía un tanto complicada, porque claro, recordemos que trabajamos con jóvenes en situación de violencia de los barrios más marginados de Santa Fe. Santa Rosa de Lima, San Lorenzo, Alto Verde, Coronel Dorrego, Los Espinillos en Rincón, Liceo Norte, bueno, una serie, claro, Centenario. Así que bueno, pero como éramos futboleros dijimos, bueno, vamos a ver qué podemos hacer con esta demanda. Uh-huh. La idea era... Pero está bueno esto que sí, que los propios pibes proponen, sí, ¿no? Son ellos los que toman la palabra, los que proponen. Sí, justamente era la idea de poder ir armando el programa junto con ellos. Digo, el programa Juventudes Incluidas se fue armando desde la experiencia, básicamente, con algunos conceptos teóricos, con algunas experiencias previas, con algunas cuestiones fundamentales que tenían que ver con esto del conectarse con los pibes, de entablar un lazo afectivo, fundamentalmente. Uh-huh. Y correr algunos ejes que tenían que ver con la inactividad, con los problemas de los barrios, con la violencia, con las adicciones. Así que bueno, pero no habíamos abordado el tema del deporte, lo hacíamos básicamente desde lo laboral, desde lo cultural, pero bueno, nos plantearon este desafío los pibes. Así que tomamos la posta, empezamos a hacer algunos partidos amistosos en la esquina encendida, digo, un lugar donde los pibes se referenciaban muchísimo. Bueno, y se fue armando, fue creciendo el torneo. Fuimos a la Liga Santafesina de Fútbol nos abrió las puertas, nos prestó el lugar para albergar este torneo, nos aportó algunas herramientas para pensar el torneo como fair play, no solo se premiaba el triunfo en el plano de la confrontación, sino que el buen comportamiento también sumaba puntos, claro. Si no tenían tarjetas amarillas se sumaba puntos y demás. Lo fuimos pensando de esa manera, con los delegados, con los directores técnicos de los equipos, y también armamos un espacio que se llamaba Tercer Tiempo, que era un encuentro entre los jóvenes después de cada partido. Fue mejorando el torneo año a año, esto lo repetimos durante 5 años, y en el último periodo le incorporamos una necesidad que surgió también de los pibes, que es un espacio con algunos psicólogos de APRECOD y demás, donde después de cada confrontación, de cada partido que disputaban los pibes, calcularle que eran 16 equipos que cada 2 veces por semana nos juntábamos a jugar al fútbol con todas las condiciones, igual que la Liga Santafesina de Fútbol. Revisación médica, carnet de la liga, árbitros profesionales, seguridad, servicio de enfermería, botines, medias, canilleras, camisetas, todo lo que
lo que necesita un pibe para poder jugar y sentirse que está disputando un torneo el mundial de primera categoría. Tal cual. Así que, bueno, el torneo cada vez fue más lindo, más divertido, los pibes fueron entendiendo por qué el fair play y demás. Claro. Y le sumamos este espacio donde se discutían problemas de los barrios, problemas de los jóvenes, hablábamos de adicciones, hablábamos de tratamiento, hablamos de cómo prevenir la violencia, cómo ir conformando algún delegado. Fue una experiencia alucinante en ese sentido. Y después nos dimos cuenta del plus que tuvo eso en los barrios. Eso te iba a preguntar, ¿han podido medir el impacto de estas estrategias, digamos? Básicamente nos sorprendimos con esta situación, de que muchas de las cosas que se vivían en el tercer tiempo se trasladaron a los territorios. Hubo barrios como, por ejemplo, Coronel Dorrego, que es el barrio donde yo más laburé, donde había 4, 5, 6 equipos disputando el torneo, y a medida que iba avanzaba el torneo y los pibes se iban relacionando entre ellos, hablamos de pibes que tenían bronca fuerte, muertes en el medio y demás, pero que quedaban de lado dentro del campo de juego porque de eso se trataba. Si la podrían, quedaban afuera del torneo. Claro. Entonces también permitió otro tipo de comunicación dentro del barrio, otro tipo de trato entre los jóvenes, otro tipo de respeto. Y empezaron, si bien no se olvidaban los problemas que había, pero sí a la hora de practicar el deporte o de relacionarnos en otras actividades, porque esto lo acompañamos con otras actividades también, no solo deportivo, fueron limando aspereza y pudimos reconciliar por ahí algunas situaciones que eran sumamente complejas, y al menos limarle esas asperezas y que no sean que no sea el barrio un espacio de disputa. De disputa, claro. Nos pareció muy importante partir de ahí, rescatar esa experiencia, porque estamos en un contexto donde Santa Fe tenemos barrios que están en una situación casi de transformarse invivible, niveles de violencia, niveles de robo, homicidio, problemáticas de consumo agravadísimas, y cómo desde una iniciativa como el juego, como el deporte, esta práctica colectiva, esta práctica de que los pibes puedan ser parte, tomar en sus manos las decisiones, y cómo una cosa es, la atención del barrio, y cómo ser parte de un mismo equipo, pasar a compartir o reflexionar en ese tercer tiempo, ¿no? El por qué pasa lo que pasa. Cuando decís quizás, un disparo de arma de fuego, el origen era que vos me había dicho algo que en realidad nunca le dijo, y que quiero decir, ¿no? O que mi tío le dijo a tu tío. Exactamente, es un grado de cómo ayuda esto a la reflexión, y qué estrategia fuertísima de prevención de situaciones de violencia, cuando a diario nos ofrecen otras, la lógica de más patrullero, de más policía, de cámara de seguridad. Ahora viene a aprobarse en el presupuesto municipal alrededor, creo que de 80 millones de pesos, cámaras y más cámaras. Quiero decir, esa es la oferta cotidiana al problema de la inseguridad y de la violencia. Por eso nos parecía muy zarpado rescatar esta experiencia, y que tuvo un impacto concreto, ¿no? Sí, concreto. De hecho, nosotros nos sorprendimos también con esta situación de que los pibes en el barrio también jugaban sin árbitro, por plata, y no se generaron situaciones de violencia. Claro. ¿Cómo pudimos trasladar o cómo los pibes pudieron trasladar? Porque nosotros no hicimos nada, sino que marcar algunas pautas. Y esto también nos permitió, por un lado, ver al fútbol, al deporte con reglas claras, y cómo se pueden transformar las reglas dentro de la cancha, apuntar a otra forma de competir, del deporte, de que no gana el más guapo, de que adentro de la cancha el buen comportamiento también se puede premiar, que el respeto hacia el otro. De hecho te metes en discusiones muy profundas, porque hay un reglamento con todo lo que alguna vez jugamos al fútbol, ya hay un reglamento, la competencia, el triunfo, eso es lo que se premia, ¿no? Cambiás la lógica desde reconocer otros aspectos en el juego. Costó porque los primero no estaban de acuerdo, pero después fueron incorporando. Bueno, loco, pero si nosotros venimos a las reuniones, vamos a premiar con un punto más a los delegados que vengan a las reuniones. Pero nosotros nos queremos quedar al tercer tiempo, el que no se queda, un punto más. Entonces había una serie de situaciones que no tenían que ver solo con el partido, sino con tarjetas amarillas, tarjetas rojas, asistencia a las reuniones, participación. Se fue creando un reglamento con los pibes conjuntos, a partir de esta propuesta que ya te digo, que fue de la Liga Santafesina de Fútbol, que nos contó que había un torneo juvenil que se jugó en Australia, y nos pareció interesante, y nos pareció a posterior muy efectivo tremenda experiencia.
Viniendo ahora un poco a lo que hemos, laburado juntos este último periodo, por ahí la gente alguna conoce a través de nuestras redes y demás, venimos elaborando un eje fundamental que es elaborar un proyecto de ordenanza que lo llamamos Salimos Jugando, que hicimos una presentación que salió espectacular, hará que 3-4 meses más o menos, que nos acompañaron hasta jugadores profesionales de Unión como Kevin Zenón, Juan Nardoni, muchos profes, referentes deportivos. Venimos elaborando mucho esta idea de las escuelitas deportivas comunitarias, digamos, ¿no? Como un concepto fuerte de una práctica deportiva que está inscripta en esta lógica que aprendimos mucho de esta experiencia. Eso por un lado, y sobre todo la demanda que está en estos espacios que, como decimos, estamos llenos por ahí de profes con un corazón enorme que de un baldío hicieron una escuelita y que por ahí requieren capacitación, herramientas para mejorar su laburo, jerarquizarlo, y cuánta falta de reconocimiento hay de las políticas públicas al laburo que hacen, ¿no? Recordaba experiencias como la de Alto Verde, de capacitaciones. Bueno, ¿cómo ves vos un poco todo ese recorrido? Sí, primero me parece que hay un antes y un después de la pandemia. Yo como trabajador del Estado, después de esa situación de pandemia, digo, lo que se notó muy fuertemente en los territorios es el retiro del Estado en toda su forma, digo, Estado nacional, Estado provincial, Estado municipal. Notamos un retiro de los territorios y con una consiguiente fractura en esta relación con los pibes. Digo, quedaron muchos pibes solos en el barrio, sin un mango, sin ir a la escuela, sin tener acceso a un montón de necesidades y con la imposibilidad de que se cumplan un montón de derechos que le corresponden. Digo, bueno, en ese sentido, creo que fue ahí donde nos encontramos, a partir de abordar el potenciar deporte y pensar desde ahí en darle una mano a toda esta gente que estaban laburando desde las escuelitas de fútbol en los diferentes barrios. Digo, porque ahí que quedaron las escuelitas de fútbol, las copas de leche, los comedores, pero era todo a pulmón, a voluntad. Fue como muy notorio el retiro del Estado. Bueno, digo, y a partir de eso intentamos a través de abordar algunas escuelitas de fútbol, darle una mano a la gente que está laburando, darle una mano a esos pibes que estaban intentando hacer algo en el barrio, hacer un proceso de capacitaciones, justamente armar un programita que diga, bueno, a ver, ¿cómo capacitamos a estos profes, a estos papás que se interesan por los pibes, cómo lo capacitamos? Y bueno, y surgió una propuesta en Alto Verde de abrirla a la comunidad, no solo a la gente que participaba del potenciar, de abrirla a toda la comunidad de Alto Verde. Fueron muchos los espacios que se sumaron, escuelitas, clubes, profe, gente que estaba interesada en el fútbol. Bueno, hicimos alguna serie de capacitaciones que tienen que ver con esto, con lo específico de la práctica deportiva del fútbol, con cuestiones que tienen que ver con adicciones, tiene que ver con salud. Y bueno, y la idea es, a partir de esos pequeños proyectos que iniciamos con el tema del deporte y relacionándolo, digo, con el sistema de salud, como hicimos con el tercer tiempo. Digo, nosotros en el torneo de tercer tiempo, los pibes era obligatorio que tengan una revisación médica del centro de salud, para que garantice primero el acceso a la salud, porque muchos de ellos no se acercaban, y segundo para corroborar que estaban en condiciones de hacer una práctica deportiva. Digo, bueno, pensar esto de cómo acercarlo al sistema de salud, cómo acercarlo a un Ministerio de Desarrollo Social que le colabore con una alimentación mínima y necesaria para practicar el deporte, por ahí relacionarlo con el sistema educativo también, ponerle algunos apoyo escolar para los pibes de las escuelitas de fútbol que necesitan una mano, una ayuda para que no se caigan del sistema educativo, porque también eso, ¿no? Muchos pibes se cayeron del sistema educativo. Y bueno, es intentar a través del deporte ingresar a partir de ahí y empezar a reconstruir algunos tejidos sociales que están bastante destruidos. Vos señalabas algo sumamente importante, que, a ver, la decisión de la gente en el contexto de pospandemia está no sé cuántos pasos por delante de las políticas públicas, digamos, ¿no? Recién aparecieron ahora intentos de ver cómo se iba al encuentro de eso. Yo señalaba lo del Salimos Jugando, que es un poco una propuesta. Armamos un proyecto de ordenanza municipal, no salió de un laboratorio ni de una oficina, salió de esta experiencia que describí vos. Sobre todo tiene que ver con cómo una política pública municipal puede contener un universo
alrededor, decimos, de 50, 60 mil niños, niñas, adolescentes, ¿no? Poder, digamos, sacarlo de la esquina, sacarlo de esos lugares donde aún no pueden estar incluidos en una institución deportiva, comunitaria y demás, y que puedan practicar, ¿no? Puedan practicar el juego, el deporte, la música, lo que ellos quieran en esas instituciones, y cómo el municipio, digamos, reconoce esa labor que hicieron estas instituciones en el momento más difícil, económicamente, cómo se sostiene con una mínima beca a esos niños y esas niñas para poder sostenerse, cómo capacita, cómo ayuda en la mantención de los espacios. Digo, para que la gente conozca que esa es la esencia del proyecto y que surgió como demanda concreta de la gente. Está presentado en el Consejo Municipal, se acaba de aprobar el presupuesto, estamos a la espera y vamos a pelear, digamos, para que eso sea, una verdadera política pública, porque si no es como que sentimos que estamos siempre corriendo como por detrás, ¿no? Y viendo cómo pidiendo algo de materiales, pidiendo algo, una red, pidiendo condiciones para poder desarrollar la práctica del juego, y esto sería una verdadera política pública en torno a eso, queda como agenda. Contanos un poco al resto de la gente cómo se viene elaborando esta idea de la coordinación entre las escuelas. Charlábamos un poco de esta iniciativa de agruparlas desde un espacio, una personería jurídica, una identidad. ¿Cómo vienen los planes más hacia adelante? Bien, básicamente como vos lo estás contando, Pablo, surge un proceso de organización, todos estos representantes, todas estas escuelitas, todos estos espacios deportivos, como que nos unía una necesidad, ¿sí? Una pelota, una red, un par de zapatillas, para poder seguir practicando el deporte. En función de eso, lo importante es esta posibilidad que tuvimos de juntarnos todos y ponernos a pensar cuáles serían las mejores herramientas y la mejor metodología para que nuestros pibes tengan acceso a ese derecho, a ese deporte. Entonces, lo que surgió de todo esto es pensar conformar una asociación civil que nos contenga a todos, un espacio horizontal conformado por representantes de cada una de estas 20, 25 escuelitas que pudimos nuclear a partir de este trabajo con el potenciar deporte, y desde ahí poder pensar todo lo que tenga que ver no solo con los pibes nuestros que tenemos en el campito, sino con una generalidad de pibes y una generalidad de necesidades que tienen los que están haciendo nuestro mismo laburo. Así que la idea es fundamentalmente eso, abordar a una asociación civil de escuelitas de fútbol, deportiva, no solo de fútbol, sino que a esto le sumamos todos los deportes que se puedan practicar en estos espacios. Bueno, ya hay de boxeo, de hockey, o sea que es más que... Son la mayoría de fútbol, sí, pero también de otra disciplina. Bien, así que bueno, estamos en eso, en ese proceso de... Ahora estamos armando el estatuto, ya... Abrimos la jugada para ver quiénes van a ser los representantes de cada uno de estos espacios que se van a conformar como la comisión directiva y demás, y una mesa de organización. Así que bueno, muy contentos en ese transcurrir. Así que esperemos que para el año que viene ya tengamos conformado esta asociación civil que contenga las necesidades de todas las escuelas y esté representada y se decida desde cada una de las necesidades de todos estos espacios. Y desde el punto de vista de los objetivos, algo que venimos charlando hace mucho tiempo, escuelita comunitaria deportiva, una práctica del juego, del deporte, de la propia actividad física, que un poco dista, y bastante, de solamente la competencia, el profesionalismo. Solo puede, digamos, desarrollar una carrera quien está absolutamente en condiciones físicas, económicas y demás. ¿Cómo es esto de que nuestras escuelitas comunitarias deportivas y ese equipo colectivo de profes promuevan la idea del deporte social? ¿Cómo es eso para que la gente conozca más? Bien, sí, básicamente, porque es un proyecto ya un poco más a mediano y largo plazo y habría que pensar en cómo vemos esos espacios de capacitación que tiene que ver con esto, que es una idea bastante innovadora en cuanto al deporte, que se llama deporte social, que no deja de lado ni la práctica de cualquiera de los deportes, no tiene que ver con el deporte profesional tampoco, con el deporte recreativo. Es una práctica que tiene que ver básicamente con la inclusión, es aportar al deporte como juego, a que todos los niños, niñas y jóvenes puedan estar incluidos en esa práctica. Es una forma de, si se quiere, de democratizar los espacios deportivos donde todos tengan acceso y donde haya
determinados conceptos que hagan esa práctica, ¿sí? Fundamentalmente que sea a partir desde el juego, desde la diversión, desde las reglas claras, de que las reglas se puedan poner entre los participantes de ese deporte. Y es una forma de socializar el deporte y de apuntar directamente a la inclusión, básicamente eso. O sea que es una práctica deportiva que tiene una definición profundamente política, porque tiene que ver con esto, con que apuntamos a pensar el deporte sin discriminar, sin que gane el mejor, sin la competencia directa, el deporte por el deporte mismo, por la diversión. Es muy importante el tema del juego en estas prácticas, así que incluya las diferentes formas de deporte, pero desde una perspectiva y desde un rol de un coordinador o de un facilitador que sea partícipe de esta situación y que por otro lado proponga y no imponga determinadas reglas que tengan que ver con esto, con la inclusión y la participación. Incluso lo que está bueno para pensar es cómo se vincula esa experiencia deportiva. Cuando decimos deportivo también lo ubicamos desde el punto de vista de la cultura, o sea, el deporte es parte de la cultura del pueblo argentino. Cómo se va vinculando con el resto de las problemáticas, porque vos hablás con los profes y la escuelita de fútbol está en un baldío recuperado, que ni saben de quién es propiedad, nunca pueden sentir de que es algo suyo, con lo cual puede haber laburo, inversión, mejoramiento, ¿no? Una puesta en valor, digamos, del espacio, y a su vez que llegan esos pibes, esas pibas, esos papás y mamá, cargado o atravesado toda la realidad social que vive el barrio. O sea, está muy bueno, como dijiste, una práctica profundamente política para vincular esa experiencia con el resto de la vida del barrio, digamos. Totalmente. ¿No? El deporte social no se puede pensar si no es vinculado a su entorno. Digo, cada experiencia es única, tiene elementos rectores y parecidos en diferentes experiencias, pero cada experiencia es singular y tiene que ver con el lugar donde se practica, el barrio, las necesidades de ese barrio, las características de ese barrio, la población de ese barrio, qué sé yo, el recorrido cultural de esos pibes, esos jóvenes. Digo, está incluido en una sociedad y esa experiencia es en ese lugar y en ese momento, digo, y fuertemente inclusiva. Esos son como los puntos fundamentales. Los pilares. Incluso había visto, bueno, esto decías inclusión, discapacidad. ¿Qué hacemos con un pibe que tiene una limitación para participar del juego? Perspectiva de género. Abordar prevención de situaciones de violencia. Vos fijate todos los temas cruciales de problemática estructurales de la sociedad que podés hacer alrededor del juego en un espacio determinado. Totalmente. De hecho, a la hora de pensar el proyecto, digo, de este espacio deportivo, sea el deporte que sea y sea el juego que sea, tiene que tener en cuenta todos estos factores, porque vos lo que estás haciendo es una intervención deportiva en función de una transformación, claro, y de poder garantizar determinados derechos a los cuales tienen que acceder esos pibes y esas pibas. Bueno, Flavio, dejamos la vida en estos minutos, transpiramos la camiseta en estos días de calor de Santa Fe, de 40 grados promedio en los que estamos, pero la verdad que ha sido un gustazo que la gente conozca más de este laburo que venimos llevando, remándola muy a pulmón, muchas veces con 2 mangos desde el punto de vista de acompañamiento, de recursos, pero que la gente se inventa las condiciones, las posibilidades, se sobrepone. Creo que eso es lo que más nos entusiasma y que va dándose una forma organizativa, un criterio, un objetivo. Hay un salto en calidad, todo ese laburo que primero fue de contener, ¿no? Ahora a pensar incluso esto, a desafiar un concepto, cómo es esta idea del deporte social. Así que bueno, creo que la dejamos a la gente pensando. Gracias por el tiempo. No, gracias a vos, Pablo. Y vamos a seguir con esta y más iniciativas. Seguimos ahí y bueno, y hoy vamos a Argentina. Exacto, estamos cruzando los dedos. Bueno, nos despedimos, saludamos y nos volvemos a encontrar el próximo fin de semana en esto que es Otra Ciudad es Posible.